Pressure Cooker de Activision, lanzado para el Atari 2600 en el año de 1983, fue un título muy importante para la incipiente labor de la composición musical para el medio. Para este videojuego, el programador Gary Kitchen eligió del chip de audio de la consola un estrecho número de frecuencias que en conjunto no lacerarán los oídos. Esas frecuencias fueron utilizadas posteriormente como notas musicales por el compositor Stephen Gabry, y así, en palabras de Pau Riera, se aprovecharon los puntos fuertes del instrumento para crear música armónica y con aladas voces, estableciendo un precedente en lo que a composición musical profesional para videojuegos se refiere. Lo primero de todo, ¿cómo están las máquinas? Lo segundo, en el contexto de la cita, cuando Pau Riera habla de música armónica, se refiere a la acción simultánea de las voces y a los acordes que éstas esbozan en la pieza. Y cuando habla de tonal, se refiere a un sistema que basa su funcionamiento en una nota central, sobre la que gravitan otras de menor jerarquía. Como estamos hablando de Pressure Cooker, vamos a tomar su música para ilustrar. El jingle está en la tonalidad de La mayor. Aquí el eje es La. Aquí todo gira en torno a esa nota. Está ahí para ser el centro de atracción, como tu ex. Las demás notas de la escala resultan de transportar a esa nota central la estructura exacta de las teclas blancas del piano partiendo de Do. Así, en La mayor se obtienen 3 alteraciones, en la tercera nota de la escala, en la sexta y en la séptima, y esas 3 alteraciones se marcan en la armadura de la partitura. ¿Vamos bien hasta ahí? El canal que ejecuta la voz más grave delinea las 3 funciones que fundamentalmente encontramos en la tonalidad. Tónica, que genera reposo, subdominante, un punto medio, y dominante, que genera tensión y busca su resolución a la tónica. Corresponden respectivamente a el primer grado, el cuarto y el quinto. Para estas notas se emplea del chip la tímbrica del 12º valor o el 13º afines audibles, son la misma cosa. Descrita en el documento de Steve Hughes como Pure Tone, que a mi juicio está mucho más cerca de una onda cuadrada, pero bueno, es la señal más limpia que produce el chip, entonces entiendo en cierta medida esa etiqueta. Las notas La 3, Re 4, Mi 4 y Mi 3 se obtienen de recurrir al registro divisor de frecuencia con el 23º valor, el 17º, el 15º y el 31º, que dividen la frecuencia base de la onda por 24, 18, 16 y 32 respectivamente. Con estas operaciones obtenemos frecuencias muy cercanas a nuestro modelo de afinación, como pueden escuchar. El canal que ejecuta la voz más aguda emplea del chip la tímbrica del cuarto o quinto valor, pero para poder obtener un registro más amplio también recurre a la tímbrica del 12º valor. Abro paréntesis para hacer una aclaración importante, ya que en el video hemos usado una misma palabra que significa 2 cosas totalmente distintas dependiendo del contexto. Nosotros en música la palabra registro la usamos para referirnos a una extensión o rango de notas que puede producir determinado instrumento. Y por otro lado, en arquitectura de ordenadores, un registro es una memoria de capacidad muy limitada pero muy veloz. ¿Entendido? Por la naturaleza del chip de audio no se pueden tocar simultáneamente los acordes completos, los cuales se forman al superponer intervalos de terceras. ¿Y por qué se superponen intervalos de terceras para formar acordes, profe? Muy buena pregunta, pequeño Timmy, porque al superponer terceras de cierto modo estamos reafirmando los primeros armónicos que genera la nota fundamental. Como venía diciendo, no es posible tocar los acordes completos en simultáneo, pero el movimiento y la conjunción de los canales del chip llevan implícitos los acordes. Aquí en el primer compás de 2 medios Profe, tenemos... ¿qué quiere decir el 2 medios del compás? Qué buena pregunta, pequeño Timmy. Claramente las denominaciones de los compases se basan en números fraccionarios que representan partes de un entero. En la grafía musical, ese entero es la redonda, que de hecho en inglés sí traduce literalmente como nota entera. Al fraccionarla obtenemos de ella distintas figuras que siento que los angloparlantes fueron muy categóricos al nombrarlas. El denominador de nuestro compás nos va a indicar la figura que representa la sucesión de pulsaciones, la unidad básica para medir nuestro tempo. En este caso, la blanca, half note en inglés. ¿Y qué nos indica el numerador? Pues la cantidad de pulsaciones por compás. Por ende, la fracción 2 medios quiere decirnos que tenemos 2 pulsaciones de blanca.
por compás. ¿Y a qué velocidad? La partitura nos la debe marcar. Aquí nos da un valor demasiado particular, 89.88 pulsaciones por minuto. Sí, con todo y decimal, demasiado específico. Es uno de los valores de tempo muy concretos ofrecidos por el chip de audio. Y al igual que la afinación, está estrechamente vinculado a la frecuencia de reloj, que a su vez tiene una estrecha relación con el uso de la corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica no está extendida de manera homogénea por todo el mundo, por eso se crearon distintos sistemas de televisión analógica, NTSC para los 60 Hz y PALI-SECAM para los 50 Hz. En tiempos en los que aún no predominaba la tecnología digital, al cambiar de región todo se trastocaba. No solo el tamaño y la fluidez de la imagen, también la afinación y la velocidad de los eventos sonoros. Perdón por irme tanto por las ramas, pero es lo que desencadena las buenas preguntas. Bueno, quizá pierdo el enfoque con mucha facilidad. Retomemos. Aquí en el primer compás de 2 medios tenemos, gracias al peso de la voz grave, que es la que sostiene la estructura armónica, y a los saltos que realiza la voz aguda, una armonía de tónica. Las notas que conforman el acorde de esta función son predominantes en el compás. Lo mismo ocurre en la primera mitad del segundo compás con el acorde de subdominante y su siguiente mitad con el acorde de dominante. Las notas ajenas a esos acordes son las que ayudan a dar dinamismo a las melodías. Si solo nos moviéramos por notas acórdicas, se diluiría el carácter melódico. Sería más un ejercicio de arpegios que están guapos para ser usados en muchos contextos, pero no tienen la contundencia y la facilidad para ser asimilados por nuestra memoria, y esto es clave porque básicamente la música de videojuegos nace de los jingles publicitarios. Esas notas ajenas a partir de un análisis melódico llevan distintos nombres. En el primer compás tenemos una denominada apoyatura. Desciende conjuntamente a do sostenido, una nota del acorde, suena justo en el segundo pulso, que es una parte fuerte del compás, pero no es contigua a la nota previa. En el segundo compás, en la armonía de subdominante tenemos una bordadura. Esta conjuntamente sale de la nota acórdica, pero regresa, como tu ex. En la segunda mitad del compás tenemos casi las mismas notas, pero al cambiar de acorde su denominación también cambia. Ahora el sol sostenido es una nota acórdica, por lo que la que desciende conjuntamente a él, pero no es contigua a la nota previa, se analiza como una escapada por salto. ¿Por qué no se clasifica igual a este re si tienen casi las mismas características? Por el momento en el que ocurre. Aquí sucede en una fracción débil del pulso, contrario a como sucede en la apoyatura. La última nota de este compás, este la, lo etiquetamos como una anticipación, porque adelanta una nota del acorde que viene, y funciona tanto para la reiteración del motivo, que está acompañado por un la mayor, como para el compás que inicia el cierre del jingle, que empieza con un acorde de re mayor, que también contiene la nota la en su estructura. Los dos compases finales tienen algo muy interesante y son esos cambios de acorde que no se dan en los momentos fuertes del compás. Esto se considera síncopa armónica. Otros detalles a destacar son la variabilidad que presenta tanto el acorde de tónica como el de dominante. El primero no tiene la voz grave en su nota fundamental, suena do sostenido, la siguiente nota del acorde. Es un acorde de la mayor con bajo en do sostenido o en primera inversión. Usar inversiones ayuda mucho para darle variedad al bajo y que no sea siempre tan saltarín. El detalle en la dominante es que agrega una nota más al acorde, superpone una tercera más, lo que convierte al re en una nota acórdica. Esto carga con más tensión e inestabilidad a la región que busca resolver a la tónica. Ahora, teniendo estos detalles claros en la armonía, podemos decir que melódicamente en estos dos compases tenemos dos ejemplos de nota de paso, que es una nota que conecta dos acórdicas, una escapada y una bordadura incompleta. Ahora bien, armónicamente los acordes están esbozados, pero no necesariamente completos. Incluso a algunos les hace falta esa nota mediante que le da el carácter al acorde. Pero venga, no se le pueden pedir peras al olmo, es un jingle increíblemente bien concebido. Con respecto a la afinación, las frecuencias que más problemas podrían generar son las correspondientes a do sostenido 5 y fa sostenido 5. Pero a estas les favorece mucho su corta duración.
Las notas prolongadas con este hardware son de muy difícil manejo. Para cerrar, el bucle que se usa para acompañar el gameplay es una variación muy ligera de la voz grave del jingle introductorio. Esta línea deja uno de los canales libres para que los sonidos diegéticos tomen lugar. Su repetitividad se debe por supuesto a los minúsculos 128 bytes de memoria de los que disponía el Atari 2600 en sus entrañas. Esa limitada cantidad de memoria, que era muy costosa en aquella época, debía priorizar sobre todo las instrucciones gráficas y de jugabilidad. Como pudieron darse cuenta, todo está muy bien medido, es un trabajo redondo, una composición mesurada, equilibrada, tonal como mencionamos, fácilmente reconocible y contundente. Todo eso a pesar de las limitaciones técnicas del TIA. Estos maes, sobre todo Gabriel, consiguieron algo así como si un chef preparara un plato con sobras y aún así no tenían putas ganas de vomitar. Efectivamente, señoras y señores, es música. Gracias por llegar hasta el final del video. Por si te pasas hasta ahora por el canal, esta es la tercera parte de un monográfico. Hago lo posible porque cada episodio sea autoconcluyente, pero por supuesto que este video se entiende mucho mejor si ves los previos en los que explico algunos conceptos básicos. Espero que nos veamos en el siguiente episodio. Hasta luego.